Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Le damos la bienvenida una vez más a este ciclo de webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Bueno, como vieron en sesiones anteriores, los temas que se presentan acá son una antesala a lo que vamos a desarrollar durante el próximo Conexplo 2026, cuyo lema es Explorando nuevas fronteras energéticas, y ese es el espíritu de este ciclo de webinar: compartir conocimiento y facilitar el intercambio de experiencias con un enfoque interdisciplinario, por lo que las distintas disciplinas de la comisión estarán representadas a lo largo de todo el año. Hoy es el turno del equipo de evaluación de formaciones. Como siempre, agradecemos al IAPG por facilitar este espacio y por todo el apoyo que nos dan, en especial a Ale Castro por ayudarnos en todos los detalles. Ahora le damos la bienvenida a la moderadora de hoy, que es Luz Mary Rodríguez, quien es la responsable del tema de evaluación de formaciones del próximo Conexpo. Luz Mary. Gracias, Marcos. Bueno, el webinar de hoy, como ya se dijo, estará dedicado a evaluación de formaciones. Les queremos agradecer en nombre de la comisión a quien hoy expone por su excelente predisposición para participar de este evento y por el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a preparar su exposición. La dinámica consistirá primero en la presentación, que tendrá una duración de alrededor de 40 minutos, al término de la cual dispondremos de tiempo para responder preguntas y enriquecer el debate, por lo que la duración del webinar podría extenderse a más de una hora si fuera necesario. Las preguntas o comentarios les pedimos que los formulen por escrito en el panel del chat a la derecha en cualquier momento y serán contestadas luego de la presentación. Sobre el final se activará una encuesta que agradeceríamos mucho la contesten para ayudarnos a mejorar y estar alineados con las necesidades de ustedes. La exposición de hoy estará a cargo de Ulises Bustos. Bienvenido, Ulises. Hablará sobre valor estratégico de la evaluación de formaciones en pozo entubado en todas las etapas del campo. Ulises es actualmente Wireline Petrophysics Domain Champion y Formation Evaluation Advisor en Schlumberger. Es geólogo petrofísico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su posición es asesor experto en evaluación de formaciones para el segmento de Reservoir Performance de Schlumberger, a cargo de las operaciones en toda América y recién llegado a Argentina, desde su posición anterior en Estados Unidos. Cuenta con 30 años de experiencia en la industria petrolera, con asignaciones laborales permanentes como empleado internacional de Schlumberger en diferentes países de América y a cargo de proyectos de evaluación de formaciones en diferentes tipos de cuencas y ambientes geológicos, desde convencionales, no convencionales, geotermia, nuevas energías y minería, en proyectos exploratorios, desarrollo y campos maduros de hidrocarburos en tierra y costa afuera. A la fecha, con más de 45 cursos tomados y más de 26 trabajos publicados en diferentes sociedades científicas. Damos entonces la palabra y el control de la pantalla a Ulises. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luz. Gracias por semejante introducción. La verdad que de solo escucharle digo, no me merezco tanto. Eh, ¿Podrán, por favor, confirmar si ya ven la pantalla? Perfecto, Ulises. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, reciban todos un cordial saludo. Muchas gracias por conectarse, por participar en este conversatorio, diría yo, no es una presentación como tal. Em, la idea es, primero que nada, muchas gracias al IAPG por esta invitación. Con el IAPG decidimos elegir un título que de alguna manera trate de ser como la base de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Sobre lo que es la evaluación de formaciones en condiciones de pozo entubado. Esta presentación es básicamente compartir puntos de vista, experiencias, entender en dónde estamos parados actualmente y qué podríamos esperar a futuro con respecto a este approach de evaluar los reservorios a través de uno o más casings. Dicho esto, cuando miramos las diferentes etapas de un campo, desde la exploración hasta el abandono, estas curvas que ven aquí son curvas de diferentes campos, de diferentes países. Todas las curvas tienen patrones similares
Las etapas son muy parecidas, algunas antes, otras después, pero básicamente lo que se ve acá es, digamos, todas las etapas del ciclo de la vida de un campo, en donde hay un concepto de adquisición de datos relacionado a esto, ¿no? Digamos que en general las etapas iniciales, particularmente entre exploración y, si se quiere, recobro primario, a nivel de adquisición de datos eléctricos o de registros eléctricos, hay un predominio de registros eléctricos en condición de pozo abierto, en donde hay registros en pozo entubado también, pero más que nada registros de cementación, registros de integridad de pozos. No es común o no era común eh, registros diferentes o en una condición distinta a que no sea en pozo abierto. Y después, a partir de etapas de recobro secundario aproximadamente, ya es más predominio de lo que es registro en pozo entubado. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo y ha ido cambiando con el tiempo por muchas razones. Pero antes de conversar sobre esas razones, eh, las tendencias y el progreso indica que los registros en pozo entubado actualmente y desde hace un tiempo ya ocupan o ya empiezan a tomar un rol preponderante desde etapas muy iniciales en la vida de un campo. Cuando antes era algo ya de campos maduros, secundario, recobro terciario, la adquisición en pozo entubado hoy ya es desde etapas muy tempranas. Digamos que el tren histórico es la barrita de arriba, las nuevas tendencias son las que podemos ver abajo. Obviamente, cuando decimos nuevas tendencias, en algunas partes del mundo estas nuevas tendencias son más fuertes, en otras partes del mundo estas tendencias más bien están en lo que es el historic trend, todavía no están muy avanzados en la adquisición de pozo entubado, de registro en pozo entubado, desde etapas muy tempranas. Entonces, em, ¿cuáles son las motivaciones o cuáles son las razones por las cuales se tomarían registros en pozo entubado, particularmente en etapas iniciales de la vida de un campo, si teóricamente la mejor opción es pozo abierto? Entonces, si le pegamos una mirada al mapa de Sudamérica, es obvio que todas esas flechitas rojas son regiones en donde hay interacciones entre placas tectónicas, eso generan desbalance de esfuerzos muy fuertes y, quiera sí o no, la mayoría de las cuencas sedimentarias están cerca de la cordillera y en una u otra medida eso genera condiciones de estabilidad de pozos adversas y representan un reto para la perforación y para la toma de información. De hecho, hay muchas gráficas muy similares a esta compartidas por perforación, en donde se hace una distribución del tiempo operativo, eh, particularmente el tiempo no productivo, la distribución de hechos que conllevan al tiempo no productivo, que implican costos muy altos, costos operacionales muy altos para las operadoras. Problemas de estabilidad de pozos ocupan casi un 50% de las causas raíces de los problemas del tiempo no productivo, del tiempo no productivo. Entonces, adicionalmente, las empresas operadoras en algunos sectores empiezan a pedir o a proponer o a solicitar de que se tome la mayor cantidad de datos posibles en la menor cantidad de corridas y de ser posible que desarrollar tecnologías o herramientas que permitan adquirir la mayor cantidad de datos y no tener que estar haciendo un montón de carreras o bajando una gran cantidad de herramientas. Por otra parte, estamos ya en una etapa en donde hay muchísimos campos maduros en el mundo y particularmente hay mucho potencial en intervalos de la columna estratigráfica en donde en el pasado no eran zonas de interés, muchos intervalos se perforaban prácticamente sin tomarle mucho registro porque se iban a los targets de ese momento, pero hoy por hoy, cuando ya los reservorios comienzan a depletarse y ante la ausencia de muchos pozos nuevos,
muchos activos, muchos grupos empiezan a ver qué oportunidades de desarrollo puede haber en sus campos maduros, en tal vez objetivos más superficiales que antes no eran interés y que hoy pueden constituir un desarrollo interesante de campo. Entonces, en algunas regiones de América, diría, se está aterrizando, se ha aterrizado el concepto de perforar un pozo, entubarlo. De hecho, en el sur de Argentina hacen casing drilling y en esta llamada hay personas conectadas con muchísima experiencia en este aspecto. Y perforar, entubar y directamente tomar registros sin adquisición de pozo abierto. Y esto permite hacer una evaluación de formaciones, al mismo tiempo tomar los registros de integridad de pozo, registros de cemento, registros ultrasónicos y definir el completamiento del pozo como tal. Y esto es interesante porque apunta no solamente a los nuevos objetivos, a los objetivos conocidos, este, que se están desarrollando, sino también a la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades en la misma columna estratigráfica. Entonces, esta es en general la motivación en donde hay ciertos campos maduros en donde cada dólar cuenta y el tiempo no productivo es muy pesado, entonces alternativas de pozo entubado son vistas con muchísimo interés. En esta llamada hay petrofísicos expertos, tal vez hay personas que no están tan familiarizados con la petrofísica, pero básicamente cuando se hace una evaluación de formaciones, en una etapa inicial, los analistas de registro, los petrofísicos, los geólogos, eh, tienen que ir por este flujo de trabajo en estas cajitas que vemos en la pantalla, desde cómputos de porosidad, análisis de arcillosidad, entender la porosidad efectiva, lo cual está relacionado con la capacidad de almacenaje de la roca, determinar las saturaciones correspondientes de hidrocarburos y agua, determinar el tipo de hidrocarburo, estimar la permeabilidad, lo cual está relacionado a la capacidad de flujo del yacimiento, y eh, variables adicionales que tienen que ver con la geomecánica, con el grado de fracturamiento natural, si es que está presente, para enfocado al completamiento de los pozos, al fracturamiento, a la estimulación. También al cañoneo o a las perforaciones mismas que se hacen, particularmente en aquellos ambientes en donde la geomecánica es un punto muy, muy importante. Para esto, para estas variables o para estos cuadraditos, para estas cajitas, en el flujo de trabajo de evaluación de formaciones, la industria, las compañías de servicios, en algunos casos, digamos, aliados con operadores que han contribuido a los proyectos, se ha desarrollado se han desarrollado tecnologías de mediciones de registros eléctricos que permiten eh, resolver cada uno de estos pasos en el flujo de evaluación de formaciones. Dicho esto, empezamos por, yo diría, lo más básico o las mediciones tal vez más someras, como los registros de densidad. Los registros de densidad son viables en condición de pozo entubado siempre y cuando haya una cierta distancia entre el patín de la herramienta de densidad y la pared del pozo y se han desarrollado algoritmos de procesamiento cuando se registran densidad en pozo entubado que permiten obtener indicadores de calidad eh, para definir o para determinar si el dato adquirido es usable o no, o en qué intervalos puede estar afectado por una condición de pozo, y en esos casos, en esos intervalos, el dato de densidad no es confiable y por ende no se usa, pero es una opción interesante con objetivos petrofísicos, con objetivos de sísmica, saber o conocer al menos de que se puede registrar hay herramientas de densidad que se pueden registrar en pozo entubado y obtener una curva continua de densidad. En cada diapositiva, en muchas de las diapositivas, están las referencias técnicas de los papers para quienes estén interesados en investigar un poquito más.
El objetivo mío no es hablar de herramientas y de principios físicos de medición en mucho detalle porque voy a aburrir a mucha gente. Y la idea con esta charla es tratar de que sea amena para todo tipo de backgrounds profesionales que estén conectados en la llamada. Entonces, por eso dejo la referencia técnica. Con todo gusto, cuando quieran, podemos hablar horas de cada una de estas mediciones. Para aquellos que estén interesados, estoy contactable, no hay absolutamente ningún problema. Más que bienvenido. Em, Estas herramientas de densidad en pozo entubado han ido a través de una etapa de pruebas, de etapa de validación, comparaciones con la misma medición de densidad de pozo abierto, yo diría que es viable, en mi experiencia, con registro de densidad en pozo entubado. eh, yo diría que en la mayoría de los casos hemos tenido éxito en obtener datos de calidad. Ha habido casos en los que los registros de densidad en pozo entubado están muy afectados y definitivamente uno intenta, corre el registro y después valida si el dato está bueno o no. En general, por supuesto que no vamos a registrar a ciegas cualquier pozo, sino que se hace un análisis previo y un análisis de viabilidad o factibilidad para que el operador decida si procede con un registro de densidad en pozo entubado o no. Pero yo diría que en general es algo que no es nuevo y lo hacemos de manera rutinaria cuando no es posible tomar este dato en pozo abierto. El otro registro básico es el registro registros que le llamamos neutrón-neutrón, que es el registro neutrón convencional con fuente química, con fuente radioactiva, la otra opción es con generadores de neutrones pulsados, que son registros neutrón gamma, enviamos neutrones, recibimos rayos gamma, y con ambas técnicas, con un procesamiento distinto, se arriba a tener una curva continua de neutrón, proceso que también las compañías de servicios que proveen este tipo de información lo han hecho, lo han validado, se han hecho muchísimas comparaciones entre pozo abierto, pozo entubado, y yo diría de que hoy el registro de neutrón en pozo revestido es una medición más que común, diría yo. Eh, Muchas veces se baja con un neutrón convencional, muchas veces con neutrones pulsados, dependiendo el objetivo o el programa de adquisición de datos en pozo entubado, pero en todos los casos el registro es viable. Ya cuando los pozos son muy grandes, en etapas muy superficiales, cada vez se va haciendo más difícil tener datos de buena calidad con cualquier registro de pozo entubado. Eh, pero bueno, lo evaluamos caso a caso. El sónico bipolar es otra de las mediciones que digamos, ha progresado bastante en pozo entubado. De los trenes de onda que normalmente medimos con este tipo de herramientas, que son onda compresional, onda de cizalla, onda Stoneley, en pozo entubado generalmente se corren para medir onda compresional, onda de cizalla y para análisis de anisotropía acústica, anisotropía de velocidades, basados en onda de corte. La onda de corte, por un mecanismo natural de birrefringencia, se descompone en dos componentes perpendiculares entre sí, una componente rápida y una componente lenta, y estas mediciones sirven para hacer análisis de anisotropía y para análisis de geomecánica. Las mediciones sónicas dipolares tienen varios usuarios: petrofísicos, ingenieros de reservorio, geomecánicos, geofísicos. Diferentes grupos técnicos usan el dato de un sónico bipolar para sus diferentes propósitos con diferentes aplicaciones. Desde hace, yo diría, desde los últimos años, una técnica que ha crecido mucho en aplicación y demanda con los sónicos dipolares es el servicio o la técnica
Por supuesto que en esta presentación estoy evitando cualquier asunto que tenga que ver con aspectos comerciales. Realmente esto no es por ahí. Sin embargo, debo mencionar de que con registros sónicos bipolares se está aceptando mucho adquisiciones especiales que miden no solamente ondas refractadas, que es la adquisición acústica típica, con lo que medimos onda compresional, cizalla y onda Stoneley, sino que hay modos de adquisición especiales con los sónicos bipolares que son registros que van más lentos. Hay un tiempo como de escucha o de espera, activando absolutamente todos los receptores, transmisores y giófonos de estas herramientas, y eso permite adquirir ondas reflejadas adicional a las ondas refractadas. Medir onda reflejada es, digamos así, estableciendo una analogía con la sísmica de superficie, en donde se emiten pulsos acústicos, esas ondas, trenes de ondas viajan, encuentran una discontinuidad en el subsuelo, esas ondas se reflejan y regresan a los geófonos en superficie. Y mediante eso se hace una adquisición de sísmica. Bueno, ese es un concepto similar con los sónicos dipolares, que en pozo entubado tienen la principal aplicación, que es la detección y la evaluación de fracturamiento natural que esté profundo dentro de la formación, fracturas que no necesariamente están intersectando la trayectoria del pozo. Eso es un concepto interesante porque si uno corre, por ejemplo, en pozos abiertos, registros de imágenes, solamente vamos a poder ver fracturas si las fracturas naturales intersectan la trayectoria del pozo. Si son subparalelas o estas están a una cierta distancia, no vamos a ver nada. Con estas técnicas sónicas dipolares podemos detectar en 3D, en un espacio tridimensional, la posición y la orientación espacial de esos eventos geológicos, como por ejemplo les comentaba, las fracturas naturales. Y eso es un concepto interesante porque a los fines de completar un pozo, a los fines de poner un pozo lateral, generalmente para muchas empresas es interesante tener un dato si a cierta distancia del pozo, en la zona, por ejemplo, en donde van a definir un aterrizaje o donde van a hacer un pozo horizontal, si hay realmente familia de fracturas naturales más allá de la pared del pozo. Bien, continuando con las mediciones que se pueden hacer en pozo revestido, también están las mediciones de resistividad. Las mediciones de resistividad no son nuevas, eh, se hacen mediante artefactos o herramientas que se corren a cable, son mediciones estacionarias, mediante un ciclo de medición que radica en inyectar corriente en dos diferentes etapas. Se mide la resistencia del casing, eh, luego en un segundo ciclo se aplica otra inyección de corriente, luego mediante un procesamiento usando la IDEOM, medimos básicamente la fuga de corriente hacia la formación y eso es proporcional a la conductividad de la formación y por ende a la resistividad. Y estos registros de resistividad son, como les digo, estaciones, son puntos a lo largo de las zonas de interés que mayormente tienen aplicación eh, en campos maduros. Estas herramientas de resistividad, en mi experiencia, no se corren en exploración, no se corren en pozos nuevos, generalmente se corren en campos maduros como herramientas de monitoreo, fundamentalmente por comparación con referencia a resistividad de pozo abierto. Ahora bien, cuando evaluamos, uno de los parámetros más importantes es la saturación de agua, saturación de hidrocarburos. Cuando hablamos de saturación de agua, el método más viejo, conocido y usado es la resistividad para derivar saturación o ecuaciones de Archie. Ahora bien, hay campos en donde, o formaciones, en donde usando diferentes tipos de ecuaciones de Archie, porque hay diferentes tipos de ecuaciones que manejan o dan un tratamiento distinto al tipo de
digamos, a la variación textural en términos de que si el reservorio es laminado o si es arcilloso o si son reservorios de aguas de bajas salinidades. Eso conlleva al uso de diferentes tipos de ecuaciones de Archie. Ahora, en un mismo reservorio, usar diferentes ecuaciones de Archie va a dar diferentes valores de saturación. Si adicionalmente eh, la salinidad del agua de formación no es lo suficientemente alta, empezamos a meterle mucha incertidumbre al método, porque en bajas salinidades se empieza a perder contraste entre el agua y el hidrocarburo, y eso conlleva a incertidumbres en los cómputos de saturación. Y por otra parte, hay parámetros de la ecuación de Archie, en donde obviamente si estos parámetros están mal, como por ejemplo el M, eh, conlleva a incertidumbre en los cómputos de saturación. Entonces, realmente el método basado en resistividad es un método buenísimo, la medición es profunda, pero están las variables o las incertidumbres inherentes al método de resistividad. Y en este orden de ideas, eh, registros que permiten acceder a una evaluación eh, con una cierta inmunidad a la salinidad o independencia a la salinidad son los registros de espectroscopía o registros geoquímicos o registros de neutrones pulsados. En la historia evolutiva de estos registros se han ido desarrollando diferentes herramientas. En esta diapositiva ustedes pueden ver el año y mineralogía 1, 2, 3. Es como un orden secuencial del artefacto que se ha ido desarrollando. Por eso no hay nombres comerciales aquí, pero esto es simplemente para dar una idea de cómo han ido evolucionando los registros de espectroscopía, en donde la evolución de los registros básicamente radica en ir mejorando los tipos de detectores que hacen la medición, motivados por el hecho de que cada vez estos detectores miden más componentes de la formación, con más precisión y de manera más rápida. Los registros de espectroscopía, particularmente registros un poquito más viejos, son registros muy lentos para tener mediciones representativas con niveles de certidumbre o con precisión estadística aceptable. Los registros más viejos eran más lentos. Los registros más modernos, particularmente los que se han desarrollado, yo diría, en los últimos 15 años, son herramientas muy potentes, bastante precisas y particularmente estas herramientas, estas tecnologías desarrolladas en los últimos 15 años, aproximadamente 10-15 años, son las herramientas que han hecho que la adquisición de datos en pozo entubado se haya expandido desde etapas muy tempranas en el campo como la exploración. Como les dije antes, las herramientas de resistividad en pozo entubado, en mi experiencia, son herramientas que se corren en campos maduros para monitoreo en cambio de resistividad por el fenómeno de producción. Pero los registros de espectroscopía, particularmente los más nuevos, se están y se han empezado a usar en etapas muy tempranas como la exploración, tanto en condición de pozo abierto y en condición de pozo entubado también. Dicho esto, estas herramientas de espectroscopía, además de brindar saturación independiente de la salinidad y de la resistividad, también brindan información relevante sobre las propiedades de matriz, lo cual permite acceder o computar porosidades con mejores correcciones, y algunas de estas herramientas nos brindan la posibilidad de discretizar de manera muy general el tipo de hidrocarburo con el que estamos lidiando. No son ensayos de laboratorio, ni mucho menos, pero dan una idea general sobre el tipo de hidrocarburos que estamos enfrentando. Entonces, hay herramientas de diferentes tamaños para diferentes tipos de pozos, pero en general estas herramientas tienen una fuente de neutrón pulsado, se irradian las formaciones con estos neutrones de muy alta energía,
la formación entrega rayos gamma como consecuencia de esas interacciones nucleares inelástica y captura. Los rayos gamma leídos por las herramientas, leídos por los detectores, se procesan. Los espectros de rayos gamma, que son los que se miden, se descomponen, se extraen las contribuciones individuales de los elementos químicos, y esto permite acceder a recombinar. Una vez que se recombinan estos elementos químicos, se obtienen volúmenes mineralógicos. Con el tiempo, las herramientas han ido adquiriendo y han tenido la sensibilidad para medir más cantidad de elementos químicos de manera más rápida y más precisa, y también medir lo que se conoce como sigma, que es la sección de capturas de la formación, que tiene aplicaciones en evaluación de formaciones, en algunos campos más, en otros campos menos. El sigma se puede usar, por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero entre otras cosas para evaluar saturación bajo ciertas condiciones. Y hay otras herramientas más delgadas de espectroscopía que también hacen la misma medición que las herramientas más grandes, pero traen nuevas mediciones para detección y cuantificación de gas de la formación, además de tener mediciones de neutrón y mediciones de sigma. Entonces, este tipo de tecnologías que nos permiten medir elementos químicos, porosidad de neutrón, medir sigma, detectar gas, medir carbono, con lo cual se puede cuantificar bajo ciertas condiciones los hidrocarburos líquidos, empiezan a abrir una opción interesante para hacer una evaluación de formaciones bastante avanzada y fundamentalmente eh, una evaluación de formaciones que se independiza o comienza a independizarse de la resistividad, y en donde la salinidad o los cambios de salinidad ya no son un problema. ¿Por qué? Porque los modelos petrofísicos son desarrollados, son independientes de la salinidad. No importa la salinidad o su variabilidad, eso no va a impactar en los cómputos de saturación. Con las mediciones de carbono se deriva el volumen y la saturación de petróleo. Con mediciones de sección de captura de neutrones rápidos, que son mediciones diseñadas para detectar y cuantificar gas, se evalúa el volumen y la saturación de gas en la formación. Y eh, con la información de la matriz y con un input para computar porosidad como un neutrón, densidad o sónico, se obtiene una porosidad corregida por matriz, y con estos datos de entrada de carbono y sección de captura de neutrones rápidos, la porosidad se vuelve a corregir por efecto hidrocarburo, y por ende la saturación final va a ser un poco más precisa porque la porosidad tiene correcciones por matriz y por hidrocarburos. Se puede dar un paso más adelante, en donde mediante estos modelos volumétricos en pozo entubado, con la correspondiente validación, se pueden obtener curvas continuas, estimaciones continuas, que no son mediciones, de permeabilidad. Hay varios papers que publicaron el approach básico para determinar o para estimar permeabilidad a través de mediciones de espectroscopía, y actualmente estos son los modelos que se manejan para pozo entubado. Entonces, este es un compendio, como un resumen de cuáles son las mediciones mediante las cuales podemos acceder a saturación en condiciones de pozo revestido, con sus ventajas y con sus desventajas en cada caso. En general, yo diría que los métodos basados, o mejor dicho, los métodos para evaluar saturación son resistividad sigma, carbono-oxígeno, carbono orgánico total y sección de captura de neutrones rápidos. Con resistividad y sigma evaluamos saturación de agua, con el resto saturación de hidrocarburos. Con el carbono-oxígeno y con la medición de carbono orgánico total podemos acceder a volúmenes y saturación de petróleo, y con el último a volumen y saturación de gas. Entonces, siempre que enfrentamos un trabajo en pozo entubado, tenemos que mirar realmente cuál es el método más conveniente, cuáles son las condiciones del pozo, cuáles son los retos que se van a enfrentar y cuáles son las incertidumbres asociadas, entendiendo las desventajas y desventajas de cada método. En función de esto, se define o se decide cuáles son las tecnologías
y la estrategia de toma de datos para los objetivos de computar las propiedades de petrofísica y la evaluación de formaciones en general. Aplicaciones, bueno, obviamente, como les comentaba antes, resistividad es inicialmente comparar una resistividad de pozo abierto de referencia contra una resistividad de pozo entubado. Con eso se determina un índice como de depletamiento y esto indica con información de cañoneos, de perforados, cuáles son los intervalos que se han depletado más, que han sufrido cambios de resistividad que se asocian a cambios de saturación. Se puede hacer esto de manera de timelapse, es decir, repetir este registro cada X cantidad de tiempo y teniendo información de salinidad representativa, se computa, y teniendo obviamente porosidad y todos los parámetros de la ecuación de Archie, se computa una saturación. En exploración, un caso en exploración, en donde los registros de pozo abierto muestran una resistividad muy baja, inferior a 10 ohmios, con una densidad de neutrón que no se cruzan prácticamente, y la evaluación petrofísica de pozo abierto sugiere que la prospectividad de la zona del intervalo no es buena. En este pozo también hay imágenes, pozo abierto. Luego, el pozo se entuba y se toma el registro en pozo entubado. Se toma neutrón pulsado y sónico bipolar. Aquí hicimos una comparación entre el módulo de Poisson del sónico bipolar, el indicador de gas del neutrón pulsado y la curva de gas durante la perforación, que viene del MATLAB. Y nos pareció interesante la comparación. Obviamente no es idéntico, pero ciertas tendencias son similares. Y en este caso también el sigma sirvió bastante para delimitar, porque el sigma también es muy buen indicador de arcillosidad. Y con toda esta información se construyó un modelo petrofísico, se computó saturación y además, computando permeabilidad a partir del modelo volumétrico, se estimó también una curva de saturación de agua irreductible. Con esta información, la saturación de hidrocarburo, que es el área roja, luce bien diferente respecto a lo que se observa con la evaluación petrofísica de pozo abierto. Este pozo se perforó y no solamente eso, sino que también se corrió un registro de producción junto con registro de cemento previamente y en este caso se confirmó no solamente la acumulación de hidrocarburos, se confirmó el descubrimiento, sino también el pozo se hizo fluir, se cañoneó y con eso se confirmó de que había capacidad de flujo de hidrocarburos. Es decir, de que con la ayuda de los registros en pozo entubados se permitió acceder a una determinación del espesor útil un poquito más precisa que lo que se había logrado con pozo abierto. Se confirmó el descubrimiento de hidrocarburo y la capacidad de flujo. Lo interesante de ver es que acá hay tres fotos A, B y C, que son el A, B y C que están en el registro vertical. Lo interesante de ver es que el B y el A son arenas bien laminadas, mientras que el intervalo C es una arena más masiva, y si uno mira el registro, la resistividad en C es más alta y la densidad de neutrón tiende a cruzarse, es una arena más masiva, mientras que la arena B y C son más laminadas, hay más efecto de arcillosidad y ese efecto está suprimiendo el cruce de densidad de neutrón y planchando la resistividad. Entonces, bueno, estas variables que se encontraron en exploración fueron subsanadas con este tipo de mediciones en pozos revestidos, de gran valor para el operador en este caso. Esto es un caso de Bolivia, en donde también es un entorno de exploración y delineación, en donde con los registros de pozo abierto no son tan concluyentes respecto a la distribución de hidrocarburos. Inclusive acá se corrieron inducciones triaxiales para ver si había algún efecto de laminaciones suprimiendo la resistividad, que es muy baja. Y aquí se corrieron neutrones pulsados en pozo entubado, se aplicaron correcciones de matriz sobre la densidad de neutrón y eso permitió visualizar mejor el efecto hidrocarburo, que coincide bastante bien con los indicadores de gas de la herramienta de neutrón pulsado. Acá se aplicó un análisis para computar la porosidad
corregida por matriz en función de la espectroscopía, la detección de hidrocarburos, que esta es una técnica que no es nueva, se aplicó y dio resultados en este caso, y se obtuvo una saturación continua que fue de gran valor agregado para el operador porque eso le permitió definir mucho mejor, primero, confirmar que hay hidrocarburos y les ayudó muchísimo para optimizar el completamiento y mantener la producción de hidrocarburos en una zona del campo que no era tan conocida. Por eso es una exploración appraisal. Esto ya es una zona que se está alejando de la zona más conocida del campo. Pueden ver la referencia técnica del paper, creo que también está por ahí. Está, como les digo, para los que estén interesados en esto, pueden ver estas referencias técnicas y todos estos datos están publicados. Este es un tight sand, es una arena tight en en Colombia. Estos son yacimientos de piedemonte, ni que hablar, están pegados a la cordillera, es un reto grande perforar y sobre todo hacer una evaluación de formaciones representativas porque son arena de 5 o 6% de porosidad. Aquí, prácticamente en condiciones límites, además de los registros ultrasónicos para evaluar cemento, se corre un neutrón pulsado. Esta fue una etapa inicial en donde, para ver hasta dónde podíamos llegar con este tipo de registros y con esta información de neutrón pulsado evaluamos la litología, la porosidad corregida por matriz y los volúmenes estimados de hidrocarburos, eh, el modelo petrofísico sobre el cual, bueno, el cliente hizo todos los perforados que lo pueden ver aquí en el estado mecánico y registro de producción corridos en un PLT que confirma que los aportes más importantes, particularmente el superior, están ligados a zonas en donde el modelo petrofísico predice un poco mejor de condiciones en volumen y saturación de hidrocarburos. Entonces, esto generó un impacto muy positivo, eh, fue validado por los operadores, adoptaron estas tecnologías, aún en bajas porosidades, que hasta estas épocas, hablar de neutrones pulsados por debajo de 10-12% no, es algo no aplicable, pero hoy por hoy podemos extendernos un poquito más, un poquito por debajo del 10-12% de porosidad. Este es otro pozo en un campo vecino, en donde además del neutrón pulsado, como aquí hay fracturas naturales, el operador decidió registrar sónico dipolar en pozo entubado para evaluar fracturamiento natural en la formación en condición de pozo entubado. La integración del neutrón pulsado con el sónico dipolar, en donde con el neutrón pulsado evaluamos matriz, con el sónico dipolar fractura, eso permitió definir las zonas de interés que finalmente el operador completó, las cuales fueron confirmadas con estos registros de producción, en donde los mejores aportes están hacia las zonas en donde la calidad, la orientación de las fracturas naturales en la formación y el modelo volumétrico con neutrón pulsado sugieren de que las mejores zonas están hacia la parte superior de esta columna, que fueron las zonas con mejor aporte. Ok, este trabajo fue interesante, lo eligió la JPT Journal. Ustedes pueden ver la referencia técnica de este trabajo que se hizo en pozo entubado. Si nos movemos nuevamente a los campos maduros, pero petróleo liviano, esto fue un proyecto en donde la motivación es migración total a pozo entubado. ¿Es posible o no? Entonces, en varios campos se hicieron pruebas de comparar petrofísica de pozo abierto con petrofísica de pozo entubado y eso generó las bases para una migración parcial, en algunos campos total, a pozo entubado. Directamente perforar, entubar y correr registro pozo entubado y con eso completar y cañonear los pozos. Un experimento que salió bastante bien. Acá siempre hay preguntas relacionadas a los fenómenos de invasión, porque son pozos nuevos, muchos de ellos, pero sin registro de pozo abierto. Pero a lo que voy con esto es que hay muchas iniciativas en muchas partes para hacer una migración a pozo entubado y tomar información directamente en pozo revestido. En crudos pesados lo mismo, en petróleo pesado lo mismo. Se hicieron pruebas
con registros en pozo abierto, con evaluación petrofísica en pozo abierto, en donde hay registros dieléctricos, resistividad, y en pozo entubado se registró espectroscopía y se compararon las saturaciones de pozo abierto y pozo entubado. Obviamente siempre va a haber alguna diferencia por profundidad de investigación de las lecturas, por el hecho de que pozo abierto versus pozo entubado, pero las comparaciones fueron bastante aceptables y eso permitió en este tipo de campos ya directamente migrar a pozo entubado y administrar el campo con registro de pozo entubado, salvando, digamos, entre comillas, si podemos utilizar el término, la adquisición de datos básicos de pozo abierto. Entonces allí el operador se está ahorrando tiempo tiempo operacional y algunos riesgos de pega o algunos riesgos que son inherentes a este tipo de campo que ya están maduros. Este es un caso en donde en Ecuador, en donde el target principal está en fase de 8,5 con casing de 7, un pozo que ya con altísimo corte de agua, estaba ya listo para abandono. Entonces aquí había un objetivo potencial en la fase de 12,1/4 entubado con el casing de 9,5/8. Acá está el tubing de producción. El pozo estaba produciendo con altísimo corte de agua, como les comento, y el operador quiere correr y corrió una espectroscopía delgada por dentro del tubing de producción, es decir, sin quitar el tubing y con el pozo fluyendo, para evaluar este intervalo que está enmarcado en el rectángulo oscuro. Se corrió el registro y la evaluación petrofísica es una condición, no es la ideal, por supuesto, porque es un pozo muy grande, 12,1/4, un casing de 9,5/8 y la herramienta delgada está corriendo por dentro del tubing de 3,5. Digamos, yo diría, no hagan esto en sus casas, consúltenlo antes, pero porque son condiciones bien challenging, la verdad, es un reto importante. Pero aún así, acá podemos ver la evaluación, tuvo sentido el dato que se obtuvo, tenemos los volúmenes, las saturaciones. Esta arena, que era la que ellos querían evaluar antes de quitar el tubing de producción, se completó y se obtuvo una muestra de un hidrocarburo semipesado, y esto abrió la oportunidad de desarrollar estas formaciones en una fase en donde antes esto no era zona de interés. Entonces, aquí este tipo de cosas ayudó a elevar el valor del activo y agregar un valor para un futuro desarrollo de campo. También está publicado, estos fueron publicados en entidades técnicas locales, pero pues fueron casos interesantes. Este es otro ejemplo en yacimientos naturalmente fracturados, un target con muy poca información, en donde aquí se registró espectroscopía en pozo entubado y el sónico dipolar con mediciones acústicas tridimensionales para evaluar porosidad, saturación en carbonatos tight, 5 o 6% de matriz, y fracturas naturales. En base a esta integración de espectroscopía con sónicos bipolares en pozo entubado, se definieron completamientos. Afortunadamente, estos targets produjeron hidrocarburo y esto abrió una nueva oportunidad de desarrollo en una columna estratigráfica en donde los targets más profundos ya estaban próximos a una depletación casi total. Entonces, esto abrió la oportunidad de ir a targets un poquito más superficiales y planear un desarrollo, poner pozos nuevos, adquirir nuevos datos en condición de pozo abierto. En campos maduros, en yacimiento de baja resistividad, creo que ya lo he mencionado, pero lo he mencionado con el ejemplo de exploración, pero estos son PEI de bajo contraste en campos maduros, en donde hemos comparado la saturación obtenida con el modelo de Archie, con los registros de pozo abierto, versus la saturación obtenida en pozo entubado, y en campos maduros, comparando el NetPay computado con resistividad que está afectado por la textura de la roca y por la mineralogía, versus el NetPay obtenido con los registros de espectroscopía en pozo entubado, a pesar de que son pozos, algunos de estos son pozos nuevos, se tiene un poco más de pay con la espectroscopía en pozo entubado por el hecho de que no sufre los efectos texturales que sí sufre la resistividad. Entonces, estos registros se han transformado ya en el registro de preferencia
para la administración de este tipo de campos. Bien, ya entrando en etapas de recobro, hay ejemplos muy interesantes de timelapse, en donde este es un caso interesante, en donde hay dos pozos, un pozo inyector, un pozo productor y un pozo observador, y los registros timelapse se hicieron en el pozo observador. La idea era evaluar el grado de compartimentalización y cómo avanzaban los frentes de inyección en la columna estratigráfica. Y acá tenemos diferentes unidades de flujo. Se inyectaron en todos los cuerpos por igual, pero con el tiempo se observó de que el frente de inyección no es igual en todos los cuerpos. Es decir, el frente de inyección va llegando a etapas distintas en los diferentes cuerpos de arena, y esta información fue tomada por los ingenieros de desarrollo para la estrategia de desarrollo del campo, definir cuáles son las mejores unidades de flujo, en dónde inyectar, cuáles son las unidades de flujo más perezosas, en donde no es quizás tan rentable inyectar. Entonces, bueno, este es un valor agregado en etapas ya de recobro secundario con registros de, de saturación en pozo revestido. Me voy acercando al final del conversatorio. Experiencias interesantes también en IOR termal, en cruz pesados. Estos son ejemplos de Canadá, en las arenas, en los cruz pesados de Canadá. Pueden ver también la referencia técnica del paper. Aquí lo que hacen es el SACD, que es perforar dos pozos paralelos entre sí. Acá pueden ver la sección en corte vertical del pozo 1 y el pozo inyector y el pozo productor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el pozo superior inyectan vapor, obviamente a altísima temperatura. Eso disuelve digamos, le cambia la viscosidad del petróleo pesado, que es bitumen. Eso baja por gravedad, y en el pozo que está abajo se colecta y se produce el hidrocarburo alterado por esta condición termal. Entonces, los registros de neutrones pulsados que corremos en estos pozos es para evaluar versus tiempo la eficiencia del recobro en los SACD. Acá podemos ver la evaluación petrofísica de pozo abierto, el verde es la saturación de hidrocarburo, y podemos ver con el tiempo cómo va cambiando la saturación y cuán eficiente es el proceso, en donde además de ver el barrido del hidrocarburo, lo que es muy importante en este tipo de proyectos es evaluar el desarrollo de la cámara de vapor, porque el desarrollo de la cámara de vapor condiciona muchísimo la inversión que hay que hacer para continuar produciendo los hidrocarburos. Si se forman buenas cámaras de vapor, los proyectos se hacen más rentables. Si las cámaras de vapor que se generan no son muy buenas, el operador tiene que invertir más dinero para poder terminar de barrer ese petróleo, o eventualmente decide cortar esa rama y concentrarse en otra rama o en otra parte del campo para seguir inyectando vapor. ¿Cuál fue el objetivo de estos registros? Fue monitorear, determinar volúmenes de hidrocarburo, de agua, determinar volúmenes de vapor, y también, algo que es un reto bastante alto, identificar gas, que es un gas que se le llama no condensado, de vapor. Y ambos partes de la información es algo que el operador busca de determinar, porque la cantidad de gas no condensado en estos proyectos de IOR termal no son tan bienvenidos, porque cuando se desarrolla un gas no condensado afecta las condiciones termales del proyecto y va en detrimento de la recuperación del petróleo. Entonces necesitan saber todos los componentes que hay cada vez que registran neutrón pulsado para evaluar la eficiencia y para tomar decisiones en cómo seguir, si seguir inyectando vapor o no, qué esperar en términos de producción. Este es otro caso en donde hay un time lapse. Esto ustedes pueden ver esto a través de varios años. Fíjense, del 2013 hasta el 2022, cómo va cambiando la saturación de petróleo versus tiempo, y cómo va cambiando la cámara de vapor, cómo se va agrandando con el tiempo, y al último ya está apareciendo este gas no condensado, y ahí ya no son buenas noticias, pero por lo menos ya prácticamente el recobro del petróleo ha sido
No diría que total, pero casi. Este es un proyecto extremadamente eficiente de recobro que el operador decidió publicar y ustedes pueden ver la referencia técnica del paper aquí. Bien, en nuevas energías, en esto de lo que es el secuestro y el almacenamiento de CO2, hay áreas en el mundo en donde este tipo de proyecto está bastante avanzado o por lo menos se ha hecho una curva de aprendizaje interesante. Y una de esas áreas es Estados Unidos. En tiempos recientes se publicó un paper en donde esta es una columna estratigráfica en donde en la parte inferior se perforó para inyectar y para almacenar el dióxido de carbono. Lo primero que se ve en el timelapse, en la parte superior, o sea, uno de los objetivos del timelapse es evaluar la eficacia del sistema en mantener almacenado el CO2 y que el CO2 no se escape. De una manera, se hace de varias maneras. Se hace con sísmica, se hace con registros, y una manera es a través de las mediciones timelapse, con mediciones que son sensibles a la presencia de CO2. Algunos de los neutrones pulsados satisfacen este requerimiento, y en este trabajo se observa de que no hay presencia de CO2 versus tiempo, es decir, que el almacenamiento ha sido eficiente, y haciendo un zoom de la parte inferior, que es en donde están los perforados, aquí se observa el timelapse que se hizo en varios años y las etapas iniciales que se hace un test con salmuera y comienza la inyección de CO2. Entonces, se va monitoreando con el tiempo cómo va progresando el CO2 en la formación. Entonces, aquí podemos ver cómo va cambiando con el tiempo y aquí en esta parte la inyección de CO2 se detiene, se dejó de inyectar CO2. Sin embargo, se siguió monitoreando. Seguimos monitoreando y podemos observar cómo el CO2, al haber detenido la inyección, cómo el CO2 se va reduciendo en volumen. Lo interesante es que llega un momento que el CO2 ya no cambia y este volumen que lo monitoreamos un par de veces más hasta que el operador dice ya está, ya satisface el monitoreo, esto nos permite acceder a lo que nosotros consideramos que es la saturación de CO2 residual, que es un parámetro de muchísima importancia para este tipo de proyectos. Entonces, básicamente, esto lo adelanto, esto ya es Ulises, ¿podemos conocido. ir cerrando? Sí, sí, ya me voy a las últimas diapositivas. Gracias. Sí. Aplicaciones adicionales en registro de pozo entubado es para detectar movimiento de agua detrás del casing. No es un registro nuevo. Con esto se puede determinar si realmente el agua por ejemplo, el agua que se está produciendo en los perforados viene de la formación realmente, de frente del cañoneo, o si viene de intervalos más profundos. Para cerrar la presentación, esta es la última diapositiva, hay unas iniciativas nuevas. Por ahora lo voy a dejar con ese título, iniciativas recientes, en donde la idea es perforar el pozo. Acá podemos ver una representación esquemática de un VHA con un trépano. Por dentro de la tubería de perforación, bajar herramientas sin salir al pozo abierto y sacar registrando, mientras perforación va sacando, básicamente, y vamos registrando. Y esto, con esta técnica, con este approach, podemos obtener una evaluación de formaciones con una cierta cantidad de datos que no solamente va a permitir salvar mucho tiempo operacional de wiper trips, de bajar, de volver a bajar, subir, porque una vez que el trépano llega a la TD, por dentro se bajan sensores para medir y ya cuando llegamos cerca del trépano, el perforador va sacando y va registrando. Y ya cuando saca superficie, las herramientas ya tienen toda la información para hacer una evaluación de formaciones, yo diría bastante avanzado, por lo menos para atacar los objetivos principales. Como comentario entonces, para cerrar, la última sí,
eh, hay mucha experiencia, hay mucho valor agregado en todas las etapas del campo con los registros de pozo entubado. eh, Ha habido una curva de aprendizaje muy importante y ya en muchos campos actuales estos registros se toman desde etapas muy recientes o muy iniciales en la vida del campo. Ya no, ya estos no son los registros de campos maduros, sino ciertamente ya se toman en condiciones de exploración y desarrollo o appraisal, ya como una práctica rutinaria en muchos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias. Disculpe si me extendí un poquito más. Bueno, cualquier duda que tengan, a la orden por aquí. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Excelente presentación y creo que bastante oportuna en los tiempos actuales, ¿no? Nos mostraste cómo las herramientas son realmente robustas a lo largo del tiempo, es decir, no han cambiado mucho, pero cómo esos pequeños ajustes nos han ayudado a solucionar necesidades actuales y que más que las herramientas son las habilidades de combinar, de poder combinarlas eh, y lograr el objetivo deseado, ¿no? Y esto lo da el producto de la experiencia de trabajar en diferentes ámbitos. Te agradezco muchísimo. Bueno, recuerden que está el panel de preguntas. Comenzamos a revisar, a ver qué preguntas tienen para Ulises. Ulises, yo creo que una de las principales preocupaciones de lo que es estos registros en pozo entubados es cuál es la mayor incertidumbre o dónde pesa esa incertidumbre, porque siempre que necesitamos hacer una planificación y que, bueno, que poco a poco siempre vamos tirando más a a eliminar perfiles a hueco abierto, bien sea por lo económico, ¿no? Que es lo que pues, quizás sopesa ahora. em, Cuando pensamos en Case Hall, siempre estamos preocupados de cuáles serían de verdad las limitaciones. ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a esto? ¿Cuáles son esas principales incertidumbres a evaluar? Bueno, siempre, gracias por el comentario, Luz. Yo diría de que en pozo entubado siempre las principales incertidumbres o preguntas de muchos operadores es, particularmente en pozos nuevos, si la invasión durante la perforación y durante digamos, en la cementación han sido, digamos, se han disipado al momento que tomamos los registros de pozo entubado. Y muchas veces eso no ocurre, no se disipa completamente la invasión. Y la invasión es un fenómeno complejo que hay que modelar. No es tan fácil determinarlo, pero en general a veces es preferible manejar un poquito de incertidumbres eh, en favor de salvar muchísimo tiempo operacional y asegurar tener datos para caracterizar o para tomar decisiones de completamiento. Pero yo diría que una de las principales incertidumbres sería o uno de los principales retos es determinar el grado de invasión y si la invasión se ha disipado al momento de tomar los registros o cuánto tiempo habría que esperar en pozo entubado para que esa invasión se disipe y tomar este tipo de registros. Ahí pivotea la mayor cantidad de dudas y de preguntas con este tipo de approach. Perfecto, perfecto. Bueno, nada, recordamos que acaban de activar una encuesta en el panel de la derecha, 3 preguntas para que por favor las contesten, así considerar los comentarios e ir mejorando y ver si los contenidos aquí presentados son del agrado. Se les agradece contestar. Em, y en este mismo tema, Ulises, viendo las preguntas, ¿hacia dónde va esta tecnología de Case Hall? ¿Hacia dónde piensas que está apuntando? Yo creo que obviamente hay limitaciones físicas. Por ejemplo, para aquellos fanáticos de la resonancia magnética nuclear, Ujú. eh, siempre me preguntan, ¿y podemos correr resonancia en Case Hall? Y no, lamentablemente, físicamente no es viable. Entonces, hay registros que, por lo menos a la luz de la tecnología y de los conocimientos actuales, no va a ser posible eh, registrarlo en pozo entubado. Entonces, yo diría de que en el desarrollo tecnológico a futuro,
los dos pilares fuertes son las mediciones de espectroscopía nuclear Sí, y probablemente algo que estuvo medio quedado en el tiempo, pero que probablemente se vaya como a reflotar de alguna manera, es probable que son los registros de resistividad en pozo entubado. Yo creo que en esas dos direcciones es en donde se está moviendo la adquisición de datos en pozo entubado. Eh, y desarrollar sensores que permitan medir a través de doble y triple tuberías, que son las etapas más superficiales. Ya hay, de hecho, servicios y registros que pueden medir condiciones de cementación y de cemento a través de dobles y triples casing. Son tecnologías recientes que hace 5 años no estaban, hoy ya están. Entonces, hay desarrollos tecnológicos en pozo entubado, hay un valor allí, porque a nivel mundial hay muchísimos más pozos entubados que pozos nuevos. Y siempre va a ser así. totalmente, totalmente, totalmente. Marco, ¿alguna otra pregunta para agregar? Y Ulises, bueno, muy linda presentación, ¿eh? No, Realmente gracias. muy clara, como siempre. Muchas Quería gracias. preguntarte, según tu experiencia, es alguien que hace acá la pregunta, ¿qué tan confiable es el dato de permeabilidad que se obtiene a partir de las herramientas de neutrones pulsantes? Oh, ok. ¿Cómo podemos mejorar la confiabilidad de ese dato? Normalmente lo que se hace es cuando se corren herramientas de neutrones pulsados y se hace un modelo volumétrico, un modelo petrofísico volumétrico, uno de los outputs de ese modelo petrofísico opcional es un cómputo de permeabilidad. Esos cómputos, que no es una medición, es un cómputo, normalmente tratamos de validarla con alguna permeabilidad continua de pozo abierto, como por ejemplo una permeabilidad partiendo de un registro de resonancia, que tampoco es una medición directa, la verdad. También la permeabilidad de resonancia es un cómputo, no es una medición, pero por lo menos es una estimación de permeabilidad que honra ciertamente una distribución de tamaño poral. O si hay datos de producción o pruebas de producción o datos de proveedores dinámicos, lo que hacemos es validar contra estos datos de movilidad, que son datos dinámicos, y a partir de allí decimos, bueno, para este campo, para esta formación, por lo menos en un pozo, calibramos esa permeabilidad de Kessel y con eso nos vamos para el resto de los pozos. En todo momento, en todo momento debería tomarse como un indicador más cualitativo que cuantitativo. Es decir, identificar dónde hay más o menos permeabilidad, más no tomar el valor absoluto en milidarcis Claro. de ese valor. Yo diría que es algo cualitativo. Perfecto, perfecto. Bueno, Rosemary, Sí, aquí tienes otra pregunta y es en el ámbito de CCS, además del registro de PNL, que son los neutrones pulsantes, O sea, ¿cuál sería otro registro adicional para recomendar? bueno, en Aparte este de... tipo, Ujú. ok, ok. Si estamos hablando de pozos revestidos, o sea, en los proyectos en donde almacenamos CO2, hay una etapa de pozo abierto en donde se corre una batería de registros muy completa en pozo abierto. Eso es indispensable. Eh, Ahora, en pozo entubado, los registros en pozo entubado en este tipo de proyectos son para monitoreo. Y en pozo entubado, además de los neutrones pulsados, el registro, uno de los más importantes, es el registro de cemento, el registro de cementación. ¿Por qué? Porque el registro de cemento es el que dictamina la integridad del pozo, porque si no hay un buen sello, no hay un buen cemento, ni una buena integridad, por allí es en donde se te va a escapar el CO2. Entonces es fundamental. Registro eléctrico en pozo entubado en estos proyectos de almacenamiento, neutrones pulsados y registro de cemento, fundamentales. Perfecto. muy bien, Ulises. Acá hay otra pregunta muy interesante. Y bueno, te felicitan por la presentación. Te Muchas preguntan gracias. si ves viable registrar saturación de petróleo en pozos antiguos hechos en el Choy Choy, en el basamento,
en ignimbritas? Ok. Tengo varias respuestas a esa pregunta. En primer lugar, diría que si las herramientas físicamente entran en el completamiento, es viable el registro, como primera cosa. El segundo aspecto que diría es que eh, en litologías complejas, lo que habría que hacer es, con un registro de neutrón pulsado, crear un modelo mineralógico, crear un modelo volumétrico que se puede hacer. No sería algo automático por default. Hay que crear un modelo de matriz para esas ignimbritas. ¿Por qué? Porque tener un modelo de matriz representativo, realista de la formación que estás evaluando, es lo que te permite al final computar la porosidad. Porque vos tenés un densidad de neutrón en una roca desconocida y vaya Dios a saber cuál es la porosidad. Vos tenés un Bull density y un índice de hidrógeno y más nada. Para transformar esas mediciones en porosidad necesitas la matriz. En una ignimbrita necesitas modelar la matriz para que el densidad de neutrón o el sónico o lo que tengas disponible puedas transformarlo a porosidad. Por eso la parte de matriz es supremamente importante. Una vez que se cumple con eso, si lo que se quiere evaluar es petróleo, se pueden usar las mediciones de carbono del neutrón pulsado para estimar el volumen y la saturación de ese hidrocarburo líquido, siempre y cuando tengamos una porosidad precisa y representativa, como comenté en el paso previo, con un buen modelo de matriz. Es posible, pero hay que trabajarle, hay que armar un modelo para cumplir con ese requisito. No es que me dicen, ven y vamos a registrar en Choyoy. Ah, listo, voy, corro, tomo el resultado en 24 horas. No, hay que estudiarlo el tema, hay que trabajarlo, hay que modelarlo. Lo Sería ideal sería viable. poder tener corona, ¿no? Claro, coronas o cutting, por ejemplo, nosotros también hemos publicado un trabajo de exploración, hemos corrido y hemos hecho modelos mineralógicos con neutrones pulsados en yacimientos de transporte en masa. Los yacimientos de transporte en masa es una melange Claro, de condiciones erosivas de un basamento metamórfico expuesto y todo eso erosionado se ha transportado y ha generado un reservorio. Y eso es una mezcla de todo lo que se te ocurra, de yacimiento de rocas metamórficas, gneiss, cuarzo, areniscas, componentes feldespáticos. Es un lío. Y no hay un modelo, digamos, un modelo de default que con estas herramientas vos vas, lo corres y te dice qué roca es. No. Estas herramientas miden concentraciones elementales de elementos químicos. Eso es lo que miden. claro. La clave está en que con esas mediciones de concentraciones elementales, hacer un modelo de matriz representativo. En este proyecto que te comenté, cuyo paper lo publicamos, lo hicimos. Es viable. Y estamos trabajando en ambientes, por ejemplo, en, en ambientes de litio, en donde vos tenés ambientes con litologías, con mineralogías bastante complejas, estamos trabajando con registro de espectroscopía, desarrollando modelos de matriz para estos ambientes. O sea que es viable, se puede hacer, pero Ok, lo que vos decías, Marco, teniendo un poco más de información externa. claro. Y en este caso, la espectroscopía, esta activación del carbón podía ayudar a algo de la estimación de la saturación de petróleo o no, Ulises? ¿O ya es tan complejo el sistema que no Ok, sería tanto su aporte? Ujú. o sea, dependiendo de la complejidad de la litología, lo importante es entender eh, cuántos componentes del sistema roca-fluido contienen carbono. Una vez que vos creas tu modelo de matriz con los minerales correspondientes, que los tenés validados, como comentaba Marco, con Cutting o con Corona, eh, el carbono total medido se redistribuye entre esos componentes de matriz y el carbono remanente es el que está en el hidrocarburo. Con ese carbono remanente eh, se evalúa, se computa el volumen de petróleo y la saturación de petróleo. El éxito de la saturación va a depender de cuán buena sea la porosidad, porque toda saturación está referida a una porosidad. Tal cual, tal cual.
Acá te tenía una aclaración de la pregunta que te hice anteriormente de Ok. Gabriela Martínez Ujú. con respecto a CCS, que te preguntaba, además del registro de PNL, ¿cuál otro sería tu recomendación? Pero se refería a los time lapses. Timelapse se hace exclusivamente con neutrón pulsado. No estamos corriendo otros registros en timelapse, a menos de que en alguna parte de timelapse haya alguna sospecha de fuga de CO2, entonces se vuelven a correr registros de cemento. Pero generalmente el timelapse es pura y exclusivamente dominio del registro de neutrón pulsado. Es el único registro que se corre y es importante definir cada cuánto lo corres. Porque el CO2 tiene propiedades es tan rápido que si vos te esperas mucho tiempo para monitorearlo, te perdiste de lo que pasó en el yacimiento. Hay que hacer un monitoreo a intervalos cortos para poder entender los cambios. Si vos decís, bueno, yo voy a correr un registro una vez al año, chao, es muy tarde. Demasiado, casi que no lo hagas. Tenés que correr cada X cantidad de meses porque los cambios son muy rápidos, de preferencia, ¿no? Muy bien, acá te hacen una última pregunta y con esto cerramos, Bueno, terminamos las preguntas. de acuerdo. Acá preguntan, ¿el registro de resistividad a pozo entubado es necesario calibrarlo con el registro a pozo abierto? ¿Qué pasa si el pozo no se pudo perfilar? Bueno, muy buena pregunta. Los registros de resistividad en pozo entubado se procesan en el centro de cómputo porque esos puntitos que son registros, son estaciones que se hacen, esos puntitos con un procesamiento se unen y te da como una curva de resistividad. Ahora, en el procesamiento se aplican unos factores de ajuste en zonas arcillosas. Entonces la respuesta es sí, muchas veces requiere un ajuste en donde nos ajustamos en esas zonas arcillosas. Si hay un registro de pozo abierto en el mismo pozo, perfecto, es un registro de referencia para ajustarnos en las zonas arcillosas. Si el pozo no se registró en pozo abierto, si no hay registro de pozo abierto, intentamos por lo menos mirar registro de resistividad en alguna parte del campo. Entonces, más o menos miramos algún pozo offset, algún pozo vecino, algún pozo del campo y miramos los rangos de resistividad que tienen las arcillas y con eso nos manejamos para el procesamiento del dato. Esa es la típica, el típico approach, digamos, cuando no hay pozo abierto en el mismo pozo. Perfecto. Bueno. Bueno, Lumeri, ¿querés agradecerle y así vamos cerrando? Sí, sí, bueno, se lo dije antes. Muchas gracias, Ulises. Muy interesante tu charla, muy nutritiva en diferentes casos y creo que interesante para todos, en donde el case hall viene siendo casi que el próximo destino, el próximo aterrizaje. Es probable que sí. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes nuevamente, Luz, Marco y APG y a todos los participantes por estar en esta charla. Muchas gracias. Y a la orden, cuando necesiten algo, cuando quieran algún conversatorio, en lo que yo pueda colaborarles, por aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Ulises, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido, por haberse conectado. Acuérdense, el próximo webinar es dentro de 15 días, el 9 de octubre. Esta vez va a ser por el tema de EOR. El disertante va a ser Álvaro Campo Menosi, que es de ITEC, y el tema es EOR no convencionales con surfactantes, de la innovación en laboratorio a la aplicación en el campo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, muchas gracias por estar y bueno, seguimos con estos webinars hasta fin de año. Saludos a todos.